Buenos días, esto es Carpool Business. Bienvenidos a esta serie de entrevistas que hemos realizado a emprendedores y empresarios de la comunidad destacados. Hoy nos acompaña una personalidad, un amigo mío de hace muchos años. Lo invité porque él, acaba de escribir este libro que se llama Amarrando a la loca de la casa. Y para mí es un placer presentar a nuestro amigo César Reigosa. César, ¿cómo estás? Paz al Señor. Amén. Un saludo a todas las personas que nos han acompañado en esta transmisión. Soy originario aquí de Guadalajara, Jalisco. Aquí nací, aquí precisamente en la colonia, aquí ya por unas calles ya no es hermosa provincia, se llama Lagos de Oriente, lo que corresponde a mi calle. Entonces yo aquí nací, aquí crecí. Soy el segundo de 4 hermanos que somos 3 hombres y una hermana que es la menor. ¿Cómo es tu relación con tus hermanos? Mira, yo creo que nosotros, como cualquier familia, tuvimos nuestros altibajos. Siempre, tú sabes que en cualquier familia hay desacuerdos. Obviamente, como cualquier hermano, pues sí, muchas veces nos llegamos a pelear, a discutir, pero luego al poco tiempo ya andábamos tranquilos, jugando otra vez. Creo que, mira, gracias a Dios, yo creo que tuve una infancia muy bonita. En cuestiones, por ejemplo, nunca me faltó nada. O sea, aunque somos de aquí, nunca me faltó nada. Hablando de económicamente, o sea, no teníamos lujos, pero yo me acuerdo que disfrutábamos cada cosa. De hecho, a nosotros, tú que eres de nuestra edad, pues disfrutamos lo que actualmente muchos jóvenes o niños no disfrutan. La calle. Salíamos a la calle, el famoso juegos que las escondidas, el famoso Shanghái, que hasta con un palo lo hacíamos. O sea, buscábamos la manera de divertirnos, porque en ese entonces, pues, qué redes sociales, qué celulares, qué nada. Entonces disfrutábamos lo que era la calle, jugar, y todo eso yo lo viví. Pero donde ya hablando en lo personal, como tú dices, aunque no me faltó nada económicamente, o no teníamos carencias en ese aspecto, tampoco teníamos lujos, pero sí vivíamos bien. Conforme entré a la escuela, y lo voy a decir así porque yo me imagino que así es ahora con la comprensión que tengo, conforme entré a la escuela y vas viendo, por ejemplo, a otras personas, vas conviviendo con las demás personas. Yo me acuerdo que en la primaria sí sufrí de bullying. Sí sufrí de bullying por uno de mis compañeros que se burlaban de nosotros. Y pues ahí donde fui, yo creo, desarrollando ciertos complejos que me cuestionaron una baja autoestima en algunas cosas. Hubo unas ocasiones en que me sentía acomplejado. Y mayormente cuando fuimos creciendo, también de alguna manera, pues ya cuando empiezas a querer tú, por ejemplo, tener novia o que te empiezan a gustar las muchachas, ya estamos hablando, digamos, inclusive desde finales de la primaria, secundaria, empiezan, a mí me lo decían mucho. Yo nunca yo en mí, créeme que yo nunca sentía que no era capaz de conquistar a alguien. Yo me sentía bien, pero sí, malamente o erróneamente permití que los comentarios que me decían ciertas personas sí me empezaran a afectar. Porque me decían, ¿a poco tú crees que fulano te va a hacer caso? ¿A poco tú crees que cierta persona te va a corresponder? Y yo le decía, pues, ¿por qué no? Y empezaban a decir frases, por ejemplo, inclusive unas que sí me marcaron, por decirlo así, y decían, ¿que no te has visto en un espejo? No, en serio. O sea, ahorita yo lo cuento y dices tú, bueno, el gusto se rompe en género, ¿verdad? Ahorita dices tú. Pero yo decía, pues, ¿qué tiene? O sea, fíjate que a pesar de todo, yo nunca me quedé con las ganas o ¿cómo se podría decir? Con el hubiera. Yo lo intentaba. Sí me rechazaban. Y eso de alguna manera como que fortalecía la creencia de que entonces si a lo mejor hiciese algo. O sea, eso servía como para los que de alguna manera me hacían bullying, diciéndome que no. De alguna manera sentías que sí le confirmaba, pues. Andale, no, y confirmaba a ellos. Luego me lo decían, te dije, no te iban a hacer caso. Pero fíjate que, bueno, yo siento que en esa época era más fuerte que hoy. La parte del bullying era más fuerte, porque en la actualidad, pues, yo veo a la gente y pues ahora sí que, mira, ahora sí que cada quien hace lo que quiere,
de la forma que quiere, se viste de la forma que quiere, anda con quien quiere. Y yo siento que en esos años que estábamos nosotros en la secundaria, desde la primaria hasta la preparatoria, yo creo que sí era muy marcado, muy Sí. marcado, porque sí como que estaba más polarizado. Yo sinceramente a veces ahorita lo digo, pero obviamente no podemos regresar el tiempo. Que a mí me hubiera gustado saber lo que sé ahorita y haber crecido también de alguna manera diferente. O sea, saber poder rechazar esos comentarios, ver de quién vienen y valorar si valen la pena o no querérselos, pero no lo puedo hacer. Lo que sí puedo hacer es concientizar a las personas, si nos están, por ejemplo, viendo jóvenes, que lo que digan de ti no te define, que lo que te digan a ti no en realidad eres, o sea, no eres lo que las otras personas dicen. Podrá estarse repitiendo el patrón en unos jóvenes que nos estén viendo ahorita, unos niños. Pero también invito a los padres a que a ti te hagan sentir suficiente desde el inicio. Uh-huh. Porque cuando a ti tus padres también te fortalecen y te enseñan que tú eres una persona suficiente, con capacidades y que eres capaz de lograr lo que tú te propongas, a ti te va a importar poco lo que los demás te digan. ¿Tu papá en qué se dedicaba? Mira, mi papá siempre era por lo que comúnmente se le llama aquí mesero. Ah, mesero. No hacía mesas, o sea, era dependiente de comedor, o sea, trabajaba en eventos, banquetes, y de eso él, pues gracias a Dios nos sacó adelante. Yo le digo, porque era un trabajo, pues no voy a decir humilde porque cualquier trabajo es bueno, pero en eso él trabajaba, y gracias a Dios, pues Dios, te digo, nunca nos faltó nada, gracias a Dios. ¿Y qué era lo que tú querías hacer de grande ahora sí? Pues mira, a mí sí me gustaba, yo estaba entre la duda de ser químico, la que estaba estudiando químico industrial, y me llama mucho la atención de químico farmacobiólogo. Ok. Estaba entre esas dos carreras, pero vi que la de químico, por ser industrial, tenías como más oportunidades de trabajo. O sea, tenía más ramas donde podías tú trabajar, porque era pues, industrial, te enseñaban prácticamente la mayoría de los procesos industriales. O sea, que yo podía trabajar en muchos lugares. Y farmacobiólogo se me hacía un poco más reducido. Se me hacía, a lo mejor no, a lo mejor mi percepción estaba equivocada y a lo mejor alguien que sea farmacobiólogo me puede decir, no, también es un gran mercado y mayormente ahorita. Pero yo estoy diciendo lo que yo pensé en aquella ocasión. Ese entonces. Me inclinaba por las dos, pero fíjate que de cierta forma me gustaba más los farmacobiólogos. Pero porque siempre dicen, bueno, siempre piensa también en el mercado. Y bueno, la estudié también que sí me gustaba y me quedé con esa. ¿Y por qué se fueron a Estados Unidos? Porque nos llegó la oportunidad de emigrar. Mis padres vienen son originarios de aquí. Bueno, la familia de mis padres son de aquí del estado de Jalisco. Entonces, uno de ellos, a principios, creo, de la década de los 70s, emigraron para aquel país y estando allá, se empezaron a acomodar y empezaron a invitar a mis otros tíos que vivían acá. Entonces, uno a uno se fue yendo, se fue estableciendo y invitaron a mi papá, pero mi papá de alguna manera no quería irse. Estaba muy cómodo aquí. Pues estábamos muy a gusto, la verdad, estaba muy a gusto aquí, la verdad. Por eso a veces me preguntan, ¿por qué vienes tanto a Guadalajara? Pues porque me pasó a Guadalajara. Sí, sencillamente, o sea, yo aquí crecí, yo aquí viví y a mí me gusta venir aquí. Entonces, emigrando a mis tíos a aquel lugar, le ofrecieron la oportunidad a mi papá de alguna manera aceptó, pensando en nosotros. A lo mejor le dijo, no, pero mis hijos, ¿por qué negarle la oportunidad a mis hijos que algún día ellos puedan hacerlo? Y teniendo la oportunidad de hacerlo legalmente. ¿En qué años se fueron? Y nosotros nos fuimos en el 95. En el 1995, tuvimos durante ese año la cita, llegaron porque el papeleo, creo, si no tengo mal entendido, lo metieron en el 83. En 1983 metieron la solicitud y tardó 12 años para que la aprobaran. O sea, era un trámite largo. Y como estaban aplicando para la residencia permanente, o sea, no para la visa. Y era familiar. Entonces, en aquel tiempo tardó 12 años. Y cuando llegas allá, ¿qué pasa? ¿Qué te parece? Obviamente no lo voy a negar.
aunque sea Estados Unidos, el cambio es drástico. Llegas a un país que no conoces, un país con un nuevo idioma, que aunque obviamente dices el inglés, pero de todos modos es un país diferente. Ya no estás en tu colonia y es un cambio drástico. Llegas a lo mejor primeramente con unos familiares, donde pues estás en casa ajena, porque así es, hasta que después adquirimos ya pues la casa donde vivimos actualmente. Mi primer trabajo allá en Estados Unidos fue repartiendo volantes en una estética. Me iba yo era en la tarde, no trabajaba como unas 3-4 horas y era andar repartiendo porque la acababan de abrir. Posteriormente ahí más cerca de mi casa, había un restaurante de mariscos donde empecé yo a meter solicitudes o aplicaciones, como se les llama allá, y empecé a repartir por muchas partes y me hablaron. No duré mucho, como a los 2 meses yo creo, que se quería trabajar en ese restaurante lavando platos. Y yo dije, bueno, está más cerca, iba a ser y ahí ya sí era tiempo completo. Me pareció bien, bueno, pues a darle aquí. Y ahí estuve 4 años. Y en el 99 se abrió un supermercado ahí cerca de donde yo vivo. Estaba nuevo ese supermercado. No era una cadena que ya tenía su tiempo, pero ahí era una nueva sucursal. Y ahí duré 9 años. 9 años. 9 años. Y ya después empecé a trabajar al año después, en 2010, porque duré 1 año y poco sin trabajar. Y luego ahí en ese lugar. Y en ese tiempo, pues ya entré a donde estoy trabajando actualmente, que es en una escuela. De alguna manera lo que yo he notado, ¿no?, es que la mayoría de la gente vivimos la vida pues como va viniendo, ¿no? O sea, en realidad no hay un plan de vida, no hay un objetivo. Y yo creo que la mayoría de nosotros, o sea, entramos a este trabajo porque me dijeron, entré acá, pero no hay como, digamos, es que eso era lo que yo quería y esto era lo que seguía dentro de mi plan, ¿no? Y veo que así también de alguna manera lo ibas llevando tú. Sí, ¿no? Lo que iba saliendo. Lo que iba saliendo y las oportunidades y las vas tomando. Entonces, digo porque esto es muy importante más adelante cuando las personas tomamos conciencia y dices, no, a ver, es que no me he sentado yo a pensar qué es lo que realmente quiero, o cuál es mi propósito en esta vida, o qué vengo a hacer, o qué legado voy a dejar. Entonces, bueno, eso lo vamos a ir viendo más adelante. Pero veo que, o sea, sí es con la tendencia de la mayoría de las personas. Sí, no, yo creía que estaba bien y que estaba mucho mejor que otras personas. Porque mira, sinceramente yo no menosprecio ningún trabajo. Te digo, cada trabajo es honroso, desde la limpieza, cualquier cosa. Pero yo veo personas, y yo digo, pues, cada quien, repito, es muy respetable su opinión, pero yo veo personas, por ejemplo, que yo digo, ¿a poco se pueden mantener de eso? O los veo muy tranquilos, porque están tranquilos. Y yo digo, ¿cómo, a poco se pueden mantener de eso? Y tú los ves bien tranquilos, haciendo lo que hacen. Y digo, bueno, y ya tienen años y años y años haciendo eso. Y pues yo creo que ya se acostumbraron. Pues es que yo creo que lo principal, mira, primero es que de alguna manera no hay un plan de vida. Segundo, pues ahora sí que como dicen, por ahí no más vale malo conocido que bueno por conocer. Sí. La otra parte es la de estar en la zona de confort. Bueno, eso es lo que decimos en palabras comunes, pero ¿sabes en realidad qué es lo que es, pasado lo que he estudiado y qué es lo que enseño prácticamente en el libro? A esa manera de pensar, y eso se le llama tu autoconcepto. En realidad nuestro autoconcepto es lo que nos mantiene así. Y de manera breve quiero explicar lo que es el autoconcepto. Aunque su nombre lo dice, que es el concepto que tienes de ti mismo, se basa, o el autoconcepto se forma con nuestras creencias. Y solamente hay 2 tipos de creencias: las creencias limitantes y las creencias empoderadoras. Las creencias limitantes, yo me he estado fijando, por ejemplo, uno de los ejercicios que yo siempre lo escuché y lo pongo en el libro para que las personas lo hagan y te des cuenta de por qué estás así, es
dime 10 habilidades que tú tengas. Y se quedan pensando, ¿10? Sí, 10. 10 cosas en lo que tú quieres que seas buenísimo. Mira, ahí te va. Vamos a ponerla más fácil. Yo lo he visto y no en la parte de decir 10 habilidades. Si yo te dijera ahorita a ti, César, defínete César, tú, si tuvieras que utilizar una sola palabra, ¿cómo se definiría César? Yo creo que perseverante. Perseverante. ¿Vieras que mucha gente se le complica? Sí. O sea, y lo metes en un dilema, porque dicen ellos, es que ¿qué soy? Y no saben quiénes son. Uh-huh. Y ese es el problema. No hay necesidad de que tú le digas que dame 5 virtudes o cualidades que tú tengas. Simplemente defínete tú. Sí. Y en esa parte ya los atoraste. ¿Cómo es que llegas tú a Berea? Yo llego en el 2005 y ya tenía 6 años la programación. Voy y me llama la atención porque a mí los temas que se hablaban en ese entonces, pues siempre me habían llamado a mí la atención. ¿Cómo se llama el programa? Nosotros conversamos. Ok. Entonces llego yo y me interesa la temática y yo les comento a las personas que están ahí. Oye, ¿qué se ocupa para entrar al radio? ¿Qué se ocupa para...? Pues más querer, dice. Mira, cada mes tenemos una reunión donde se hablan de temas relativos al radio y eso, y de otros programas. ¿Quieres ir? No, pues vamos. Y así empezamos 4 años, andando una vez. Ya nos daban la lista de los temas, íbamos cuando nos tocaba. Uh-huh. Nos poníamos a estudiar, hacíamos el tema y llegábamos allá, lo exponíamos y así. Entonces después de que nosotros empezamos a participar, empezó a hacer otro proyecto, que es lo que actualmente se conoce como Veravisión. Entonces Veravisión, que es el canal de televisión, nace o se empieza a formar en el 2009. O sea, la organización, y así hace hasta el 2010 ya la apertura, o sea, la inauguración. Entonces fue ahí cuando el apóstol del Señor, él me pregunta, pues te quiero encargar un programa de radio, ¿estás de acuerdo? Yo le dije que sí, pero yo no entendí que me estaba dando a la dirección, sino me estaba dando, pues que vamos a grabar un programa nada más. Ya, pues ya está bien. Me dice, bueno, entonces ya fue cuando yo en el momento no entendí eso. Después me dice, bueno, pues a partir de mañana o de hoy, tú eres el responsable de este programa y pues, tienes que sacarlo adelante. Dile a fulano de tal que era el encargado que te dé la lista de los temas y que Dios te bendiga. Entonces yo nomás le dije, pues yo le pague, nomás le puedo pedir un favor. Le puedes ir al grupo pues, para que ellos sepan que usted me puso, porque si no, estamos acostumbrados a que fulano de tal es el encargado. Y si yo nomás les digo así, pues no van a creer. Está bien. Entonces ya al final de cuentas dijo, miren, a partir de hoy, César es el encargado del programa, nosotros conversamos. Cualquier cosa que tengan que ver, va a ser con él. Entonces, en ese entonces nosotros éramos el grupo 10. Se agregaron otros más. Entonces éramos 12 grupos. Cada quien con su encargado que los organizaba para estudiar. Entonces, de ser encargado de un grupo, ahora era el responsable de los 12 grupos. Coordinar a 12 grupos y ya tenía que definir yo los temas. O sea, ser responsable de que el programa tenía que salir sí o sí y coordinarme con todos los grupos. Entonces yo iba solamente cuando nos tocaba, ahora tenía que ir cada semana, lunes y martes. Coordinarme con el grupo que lo iba a hacer, decirle los temas, asegurarme que fueran, estar en el programa, iniciar el programa, y así lo hice. Empecé a hacerlo desde el 2009, que fueron 4 años después. Y de ahí a la fecha, yo soy el responsable de este programa. Este programa, repito, se puso en pausa por la pandemia porque estamos en renovación, pero el programa está en pausa. ¿Cómo llegas al punto de escribir el libro? O sea, ¿qué te llevó a escribir un libro? Mira, yo de hecho, es el primer libro que está publicado, porque desde antes yo escribía ensayos y tengo algunos apuntes que tengo organizados así que a lo mejor posteriormente los publico. Entonces tenía algo ya como nociones, no de escritura como tal, pero sí de escribir, o sea, escribía mucho. Y entonces, a raíz de la pandemia, de que me contagié en el 2020, a diciembre de 2020,
todavía no había vacunas ni nada por el estilo. Entonces, pues nos enfermamos toda la familia. Nos enfermamos toda la familia. Y después de que nos contagiamos y después de la recuperación, tuve yo pues, muchos malestares, muchas secuelas. Pero en ese entonces no sentía ansiedad. Sentía nomás muchos malestares físicos. De hecho, cuando fui al doctor, me dijeron que llenara unos papeles donde y decía, ¿siente ansiedad? Le puse que no. Casi todo el emoción yo me sentía bien. Sentía el cuerpo que me dolía y muchas cosas, pero nada, todo era físico más que nada. Fueron como a las 2 semanas después de eso que me empecé a sentir ya con miedo. Y yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué? Entonces yo empecé a buscar, pues no, eso no me gusta. Entonces empecé a buscar ayuda y contacté a una de las psicólogas precisamente de aquí de Guadalajara. La contacté, le expliqué cómo me sentía y me dice, tú tienes ansiedad y la ansiedad no se quita. No, pues mamá, me asusté. Digo, no, pues que hoy me estás como sentenciando a muerte. Tú le digo, no, bueno, mira, déjame explicarte. No es que no se quite, sino que vas a aprender a vivir con ella y a controlarla. Y la verdad no me gustó, porque dice, no, pues es como cuando vas al doctor y te dicen, si tiene cáncer se va a morir. Espérame, pues, o sea, como que me estás sentenciando y yo no me gustó. Entonces busqué otras opciones, empecé a tener otras opciones. Y empecé ya oficialmente el tratamiento, porque eso fue nomás una consulta. Con eso dije, no, ahí muere. Entonces ya empecé otro tratamiento con otra persona y empecé el tratamiento y que me ayudó mucho a entender precisamente eso, en qué consistía la ansiedad y todo eso. Y pues prácticamente duró 1 año en terapia. ¿Pero en dónde tomaste la terapia? Aquí, o sea, todo era en línea. Ah, ok. Era en línea. O sea, yo la hacíamos por videollamada. Y obviamente yo estaba allá, pero eran con personas de aquí. Ah, ok. O sea, las personas que me atendieron son de aquí, de Guadalajara. Pero además de eso, yo tomé otros cursos porque... Sí, eso se lo quiero decir para que, a ver, ojalá me dé a entender. Cuando una persona siente ansiedad, haz de cuenta que nada te satisface. Yo me acuerdo que yo cuestionaba mucho a las psicólogas y me decían, pero ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer aquello? Y no me satisfacía, no porque lo que me dieran no era útil, sino que en el hambre, puedo usar esa palabra, en el hambre de querer saber, de querer conocer y de querer que se te quite todo esto que tú sientes, en ese ámbito de que pues yo no me conformaba. Haz de cuenta, para que me entiendan, es como cuando a ti te duele algo y te dicen, tómate esto, y el otro dice, tómate eso, y te tomas de todo un poco que al final de cuentas ya no saben ni con qué se te quitó. Entonces, basado en eso, yo empecé a buscar otras alternativas, repito, no porque la terapia que me estaban ofreciendo o me estaban dando, porque yo la seguía tomando, no sirviera, sino que sentía yo que no era suficiente. Sentía, repito, por eso estoy diciendo, no es que no fuera, sino que yo no lo sentía así, entonces buscaba otras. Y de esto encontré 3 cursos que también tomé. Uno de lo que se llama PNL, Programación Neurolingüística, otros cursos que en línea que están para la ansiedad, otro de reprogramación mental y así. Y en su conjunto, lo que no aprendí en un lado, aprendí en otro. Lo que aprendí en 1 año de terapia, lo que aprendí en los 3 cursos que yo tomé, todo eso condensado está en el libro. Y la finalidad fue precisamente esa, de ayudar a alguien principalmente, porque yo sé lo que se siente esa desesperación. ¿Habrá quien? Mi nivel de ansiedad nunca fue el intenso, el más alto. ¿Nunca pensaste en matarte? No, al contrario, yo creo que eso es lo que menos pienso en ansioso. Porque el ansioso es lo opuesto a la depresión. En el que sufre depresión, pues sí, la tristeza te consume y piensas en suicidio. En el ansioso, no dudo que a lo mejor haya casos que posiblemente, pero yo pienso que es más complicado porque es lo que menos quieres. A diferencia de lo que es la depresión, que tú dices, pues, ¿para qué vivo? ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué esto, lo otro? No valgo nada, no valgo para acá, no valgo acá. Acá es que te quieres morir, pero porque ya quieres dejar de sentir lo que estás sintiendo.
O sea, llega la desesperación tanta que y no puedes controlarla. Ahora, yo era lo que yo le decía a una persona, le digo, tú ves que se está incendiando un edificio, pues sales corriendo. Pero cuando el problema está dentro de ti, ¿para dónde corres? O sea, donde vayas está la bronca. Sí. Entonces, bueno, más o menos era en cuanto a mi experiencia. Bueno, sí, así como Porque lo empezó. mencionas tú, es cierto. Porque yo te entendí del suicidio como tal, como cuando no le encuentras sentido a tu vida. Ajá, Pero sí, obviamente hay personas que se quieren matar no como el deprimido, porque no le hayan solución a su vida o no le encuentran sentido, sino por no sentir lo que están pasando. ajá. O sea, les gana porque sí he escuchado y he visto muchas publicaciones de personas que dicen, ya no aguanto esta ansiedad, me quiero matar. Entonces en mi caso no, yo al contrario, no, yo dije, no, yo me voy a morir. Y por eso busqué ayuda. Y es también lo que yo quiero hacerles sentir a las personas que han padecido esto o lo están padeciendo, que busquen ayuda, porque también aunque tú no lo creas, aunque de veras tú no lo creas, yo entré, por ejemplo, a un grupo, porque te digo, en mi búsqueda, repito, en mi búsqueda de aquí y allá, vi un grupo de Facebook que era para gente ansiosa y decía ayuda entre nosotros. Y yo dije, bueno, pues vamos a ver qué sale de bueno ahí. No me vas a creer, pero más de 100,000 personas en este grupo. No manches. Cuando yo, la última vez que yo vi el grupo, ya había subido a 150,000. ¿Te das cuenta la cantidad de personas? Sí, es muchísimo. No, y ese es solamente un grupo. Porque luego me encontré otros que de 80,000, que de 50,000, que de 20,000, que de 5. Yo creo que entre todos los grupos que yo conozco, repito, casi 1,000,000 de personas. Si sumara todos los integrantes de... Ahora, no sé si también esas mismas personas estén en todos los grupos, no sé. Pero oía puras quejas. Puras quejas. Si era un grupo muy empático, eso sí. Que alguien decía, me siento mal. Alguien que me escuche y hay un montón de comentarios. Sí, aquí estoy, cuéntame, yo te escucho. O sea, muy empático en ese aspecto de que si alguien se quejaba, luego alguien lo quería apoyar. Pero se querían, o sea, había gente que les decía, bueno, miren, yo estoy yendo a terapia y me está yendo bien. Y luego, la mayoría, eso sí te lo puedo decir lamentablemente, hay quien decía, miren, yo estoy yendo a terapia. No, eso es muy caro. No, eso se tiene que pagar. Miren, este libro está buenísimo, miren, véanlo. No, eso cuesta. No. Entonces yo decía, bueno, estas personas están así, Porque pero quieren. no quieren hacer nada. Es como lo que tú decías, hay gente que se queja de su situación, pero no hace nada por salir de ahí. No quiere hacer nada. Hay gente que decía, mira, hay personas, porque yo lo leía en los comentarios a veces, decía, tengo 10 años sufriendo ataques de pánico. Tengo 10 años no durmiendo. Tengo 20 años. Y yo, ¿cómo puedes vivir 10 años así? Si para mí un año fue eterno. ¿Cómo puedes vivir así? Hay una parte que dice que si el dolor fuera lo suficientemente fuerte, no estuvieran ahí. Ellos quieren que tú los estés compadeciendo a ellos. Sí. Porque te voy a decir una cosa, cuando el dolor, a mi caso, o sea, y no sé qué tan fuerte fue ni nada, o sea, porque no tenía yo cómo medirlo o compararlo con alguien más. Pero es horrible, es lo que dices tú, es tan horrible que dices tú, no, yo no voy a estar, o sea, a mí me pasó 3, 4 días y una noche era eterna, o sea, yo decía, no, ya viene la noche y me voy a tener que dormir y otra vez va a empezar esto. Entonces empecé me ayudó mucho técnicas de respiración, empecé a hacer yoga, algunos ejercicios de estiramiento, de relajación, de caminar, de ir a la barranca, de empezar a que se oxigene la cabeza. Y uno de los digamos, de los recomendaciones que dio una persona ahí es que él dijo, mira, los pensamientos van a llegar. Tú lo único que tienes que hacer es como que te acompaño a la salida, ¿verdad? Sí. como me acordé como la de los caquitos, ¿no? ¿Ya se va? Sí. De que viene y pues viene fuerte, pero depende de ti cómo Sí. o se queda aquí o le das la viada, ¿no? Entonces dije, pues sí es cierto. Entonces empezaba,
Se me venían los pensamientos y de repente era tranquilo, todo va a estar bien, y ya se pasaban. Ya pasó, ¿no? Entonces muchas cosas se empiezan a hacer así, pero hay gente que no es tanto, porque si fuera tanto su dolor, yo pienso, si fuera tanto su dolor no estuviera ahí, la verdad que... Eso es lo lógico pensar, que si realmente quisieran hacer algo, buscarían la manera. Si tú realmente quieres salir de ahí y realmente quieres recuperarte de eso, sí se puede. No es fácil el camino, eso sí, no te voy a decir que de un día para otro, no es mágico tampoco. Yo repito, estuve 1 año en terapia, más aparte de los otros cursos que tomé, y sobre todo, como yo inicio platicando en el capítulo 1, si no tienes la disciplina de hacer los ejercicios, la perseverancia, y no haces todo eso, por ejemplo, esos 5 hábitos que yo menciono en el libro, así tengas el mejor psicólogo, así tengas el mejor libro, no te va a servir de nada. Tienes que ser disciplinado, tomar acción, ser agradecido, o sea, todo los 5 hábitos que yo pongo ahí. ¿Podrías darnos un resumen? Un punto de cada sí, uno así, de lo que consideres que es más importante de cada capítulo? En el capítulo 1 dice... Precisamente en el capítulo 1 hablo de los 5 hábitos. Dice, retomando el control de mi vida, es el capítulo número 1. ¿A qué te refieres ahí? Digo retomando porque algunos nos hemos desviado o nos ha sacado de nuestra, como dices tú, de nuestra visión por las situaciones. Entonces, retomando el control de mi vida es, número 1, con la dice retomando, es porque tú eres el que tienes el control de tu vida, no los demás. Entonces, ahí hablo de los 5 hábitos inclusive estos 5 hábitos aplican, yo creo que en todo, pero en este caso yo me enfoco a la ansiedad. Entonces, se ocupa la gratitud, se ocupa una motivación para que quieres salir adelante, y se ocupa disciplina hacer los ejercicios, se ocupa la perseverancia. Todo eso hablo en el capítulo 1. Y en el capítulo 2 ya hablo ahora sí más que nada, es como el capítulo un poquito más teórico, el capítulo 2, porque ya ahí hablo de lo que es la ansiedad como tal, los tipos de ansiedad, las causas y disparadores de la ansiedad. Hablo también, por ejemplo, de todo eso un poquito más, de cómo funciona el sistema nervioso, qué es el sistema simpático, el parasimpático, cómo se detona la ansiedad, las sensaciones físicas de la ansiedad. Es el capítulo, yo creo, un poco más técnico, más teórico. Ya hablando del capítulo 3, hablo de lo que es prácticamente el autocuidado. El autocuidado que como seres humanos todos tenemos que tener. Y ahí hablo, pues, por ejemplo, de la higiene del sueño, de a veces como cuando te pasa algo así, asocias. Uno de los problemas más comunes es asociar, como tú le decías, ya viene la noche, ya asociaste tu miedo con la noche. Y automáticamente tu cerebro lo programa, bueno, eso quiere Vane, pues eso le vamos a dar. Entonces tú tienes que desasociar eso, desconectar, que no tiene nada que ver que un día no haya dormido con otros días. O sea, no porque no dormiste un día bien, te tiene que volver a pasar, y la mayor parte de nosotros erróneamente así pensamos. ¿Qué es la higiene del sueño? Pues es el conjunto de hábitos y reglas que te van a permitir dormir mejor. ¿Cómo qué? El número 1, y esto es moderno, esto es moderno, que aplica mucho, es no ver dispositivos móviles media hora, mínimo 1 hora si es posible, antes de acostarte. Porque se ha comprobado que la luz a tu cerebro le da la sensación que es de día, todavía. Entonces, por eso dicen, en las noches, lo más recomendable, claro, habrá gente que no, porque siempre es la excepción. Habrá gente que se puede tomar un café medianoche y duerme como bebé. Hay gente que no para el ojo en toda pero por lo general las luces de pantalla, sea de teléfono, celular, tableta, televisión, lo que sea, afectan, pues. Habrá quien dice, pues yo me quedo dormido viendo la tele. Pues, o sea, cada cosa es diferente, pero yo una de las cosas que siempre pongo ahí, número 1, le digo, yo todo lo que pongo ahí es por mi experiencia y testimonio y lo que aprendí, no soy psicólogo ni terapeuta. Número 2, cada quien tome lo que le sirve de acuerdo a su persona, a su cuerpo, a lo que necesita. Entonces son muchas reglas. Tienes que, por ejemplo, desconectarte de eso. Luego, por ejemplo, hay otros ejercicios que son muy buenos. Por ejemplo, es vaciar todos tus pendientes en una libreta. Y eso te permite descansar. Acomodarlos por orden de importancia. Ver cuál tiene por solución y cuál no tiene.
y descartar lo que no tiene, enfocarte en lo que sí tiene, en lo que puedes hacer. Y así como esa, hay muchos escuchar, por ejemplo, inclusive lo más básico que a veces se nos olvida. Hay quien, por ejemplo, le gusta bañarse en la noche, oír música, tomarte algo. No sé, cada quien dependiendo, te digo, Lo que le haga sentir bien, pues. lo que te ayude a ti. En el 4 dice, amarrando la loca de la casa. Por ejemplo, ya hablabas, por ejemplo, ahorita de las creencias limitantes y las que te empoderan, ¿no? Es lo que forma el autoconcepto y yo te decía que cuesta, y como bien lo decías tú, a las personas les cuesta más trabajo. Cuando yo les digo ese ejercicio, tardan en ver cuáles son, pero yo les digo, ahora dime 10 negativos. No, hombre, me sacan hasta 20. Y así era. Así. ¿En qué no eres bueno? No, pues en esto, en esto. Así era, ni lo piensan. Y las 10, por eso yo digo. Entonces, ahí es donde tú ves, ese ejercicio es muy bueno, porque de ahí parte todo. Por eso hay gente, personas, que cuando pobres que se ganan la lotería, y al poco tiempo quedan igual de pobres, o peor. Y hay gente millonaria que por una mala inversión, una mala decisión, un mal negocio, se truenan, se quebran. Pero al poco tiempo ya son millonarios otra vez. ¿A qué se debe eso? Que su autoconcepto, su termostato interno, que es como el del aire acondicionado, corrige. Si tú crees y tú no te sientes merecedor de prosperidad, nunca vas a tener nada. Porque tu mente corrige. Y te voy a poner el ejemplo de la lotería. Si dice Bani, un ejemplo. No, pues yo así como yo con que tenga ahí nomás para irla pasando. Entonces tu mente dice, ok. Entonces no ocupas tanto dinero. Tu termostato interno te dice, este no es Bani. Por eso mucha gente, inclusive lo que tú decías, hay personas que sí empiezan a querer sobresalir y les empieza a ir bien. Pero ¿qué crees? Al poco tiempo truenan, se sabotean. ¿Por qué? Porque la buena intención de cambiar está bien, pero no han cambiado adentro primero. Okay. Mientras no modifiques adentro primero, te vas a sabotear 1, 2, 3, 10 veces. Entonces, ahí están los ejercicios de cómo cambias tu autoconcepto para que dejes de sabotearte y empieces a lograr lo que tú quieres lograr. En el capítulo 5, regulando mis emociones. Mira, las emociones básicas que todos sabemos que tenemos, que son el enojo, la tristeza, la alegría, la sorpresa, el asco, o como le digan de otra manera, son básicas, nacemos con ellas y no es malo sentir ninguna de ellas. Lo malo son los extremos, porque muchas personas, bueno, eso yo lo hablo en el 7, pero muchas personas creen que cuando tú le dices te vas a recuperar de la ansiedad, es que nunca más en tu vida vas a tener miedo. No, eso no es cierto, no es posible. Muchas personas piensan que regular las emociones es que nunca en tu vida te vas a volver a enojar. Tampoco es cierto. En que nunca te vas a poner triste. Tampoco es cierto. Aquí la importancia es regular. ¿Qué es regular? No dejar que... Es como el que está ahí en una consola de audio, que sube mucho, ¿qué haces tú? Le bajas. Que está muy bajito, le subes. O sea, mantener una... Y en el caso de las emociones, lo malo es que el miedo se convierte en ansiedad, que la tristeza se convierte en depresión, que el enojo te lleva a hacer cosas que no quisieras hacer. A la ira, por ejemplo. A la ira, exactamente, que escale. Entonces, en este caso son los extremos. Hablas del termostato y se me hace muy bien todo lo que está aquí, porque hablas de ejercicios para liberar la tensión emocional, cómo controlar o regular el enojo, los beneficios de llorar, porque mucha gente hay gente que no llora, ¿no? Se traga todo. Fíjate, los beneficios del perdón, las heridas de la infancia, cosas que no hemos sanado desde nuestra niñez. Lo que hablabas a un principio se me hizo muy interesante, porque yo te conocí así. O sea, yo siento que pasaron muchos años en el que no nos veíamos tú y yo, nomás nos veíamos de lejos. Pero fíjate qué curioso que esto nos vuelve a unir, ¿no? Y bueno, de cuando me conoces aquí, ¿has notado un cambio? Claro, se ve mucho. Desde tiempo yo lo había visto. O sea, se ve el cambio en la persona. Y por eso es de que te llamé para hacerte la entrevista.
O sea, porque no nada más es la parte de que es escrito un libro, sino la parte de que ya no eras la misma persona que eras antes. Voy a decir algo que me ha pasado últimamente. Es lo que te acabo de decir. Muchas personas piensan erróneamente que el hecho de que tú hayas escrito un libro te hace inmune a todo eso. Por ejemplo, hay gente que me ha dicho, un día pasó algo que me molestó con alguien. Y lo primero que me reprochó fue eso. ¿No se supone que no te tienes que enojar? Espérame, oye. O sea, el hecho de que tú superes un proceso como el de la ansiedad o eso, te digo, no te hace inmune a que nunca te vas a volver a enojar. Pero, por ejemplo, una persona que me dio un testimonio del libro me decía, pero esto me ha servido mucho, que antes yo era de las que luego explotaba. Pero ahora, como dice el dicho, aprendí a contar hasta 10. Ahora ya, sí me enojo, pero yo he visto que ya no exploto. Ya no exploto como antes, que gritaba, decía sus verdades, hasta aventaba cosas en su enojo. Y ahora ya aprendí sí me enojo porque te digo, no somos de piedra. Pero yo empecé a ver que ya reacciona diferente, que no me enojo. Ese es el avance. Y así, conforme vas avanzando, vas educando a tu cerebro a que calmes. Y entonces me dice esta persona, oye, yo no te conocía así. Yo creí que ya no te enojabas. Le digo, pues no, yo no sé. Es un concepto, yo creo que equivocado. Erróneo, sí. Inclusive, yo no estoy exento de que más adelante vuelva a haber situaciones estresantes que te pueden generar ansiedad. Lo importante de aquí, te repito, que se habla en el capítulo 7, que es una raíz, es eso, que ya no eres el mismo y ahora sabes qué hacer, cómo reaccionar y tienes las herramientas para hacerlo. Fíjate que aquí hay otro, por ejemplo, dice, tienes derecho a decir no. Y esa es una de las cosas que a mí me pasaba mucho, porque yo siempre en la parte bueno, a lo mejor de querer complacer. Ándale. Decías tú, sí. La aceptación. Y sí, o la aceptación, ¿no? Pero también pasa con los años que dices tú, no, es que la verdad ya no estoy para eso. ¿Sí? Ya no puedo, o sea, no lo puedo hacer, no tengo ni la fuerza ni el tiempo. O muchas veces, como dices tú, ¿no? En la parte del autoconcepto, dices tú, bueno, ya voy seleccionando mis amistades, voy seleccionando lo que hablas al último, el manejo efectivo del tiempo. Es que yo ya no voy a salir a perder el tiempo, o sea, que tengo que ser lo más efectivo que se pueda. Y eso ocurre también con el paso del tiempo. Ya cuando cuando llegas a los 40 dices tú, ay, Geras, el tiempo ya no es tan abundante, ¿no? Como antes, o tengo que empezar a controlarlo. Entonces, en el capítulo número 6 dices nutrición consciente, que hablas de mindful eating. El mindful eating es un ejercicio cuando estás comiendo. Mira, normalmente cuando tú comes tienes la mala costumbre, digo, repito, esto es solamente para el que lo quiera hacer, respeto cada manera de cada quien. Pero este ejercicio es cuando tú quieres realmente estar relajado, es por ejemplo que involucres tus 5 sentidos en la comida. O sea, y el involucrar los 5 sentidos es inclusive 0 distracciones, principalmente el teléfono. Te sientas a comer y empiezas a ver tu comida, e inclusive puedes observar los detalles, ver los colores de tu comida, percibir los olores, escuchar, inclusive yo pongo ahí, escucha el sonido de lo que te está sirviendo en el vaso. Sí, como cuando los anuncios de Coca-Cola. Sí, prácticamente tu anuncio, o sea, métete a que estás ahí, pero muy poca gente lo hace. Estás acá, a veces ni siquiera sabes porque tiene sentido, pero a veces ni cuenta te das ¿De qué te supo? De qué te supo, estás come, viendo acá, atendiendo acá, dando cara. Ese ejercicio funciona mucho porque son ejercicios de atención plena. Por eso se llama atención plena en lo que estás haciendo. Fíjate qué curioso, ¿no? Estaba viendo un video en TikTok, soy consumidor de TikTok, y estaba diciendo, sí, como es el vampiro canadiense, Sí. Ok, dice en un video algo que me llamó mucho la atención y tiene que ver, está mucho relacionado a lo que tú dices. Porque él dice de la película del último samurái,
dice que cuando llega Tom Cruise a vivir ahí con ellos, pues es un cambio cultural gigantesco, ¿no? Y entonces dice él, hablemos de la comida. Dice, por ejemplo, la comida, ellos para hacer un arroz duran mucho tiempo hacer el arroz. Y entonces dice, el té también. O sea, se toman el tiempo para hacer las cosas. En este caso vamos a comer arroz y lo hacen con tiempo y les queda perfecto. El té en sus proporciones y con sus con sus proporciones y su temperatura y todo. Y dice, y cuando lo empiezan a comer, lo comen también despacio. Y luego dice, ¿sabes por qué lo comen despacio? Por respeto a la persona que lo hizo. Y me llamó la atención porque sí es cierto, dice, imagínate que una persona esté haciendo una comida y se esté esmerando en cada ingrediente que le está haciendo, en el tiempo de cocción, en todos los tiempos y en todo lo que se necesita para llevar ese plato a un punto bueno. Y que tú llegues y te lo comas así de volada. Disfrútalo. Ándale. Pues básicamente, Siéntate. el mindfulness en el aspecto de la comida es eso, disfrutar, involucra tus sentidos ahí. Pero ese ejercicio te digo, ayuda mucho también para la ansiedad, aunque tú no lo creas. Por eso yo digo a las personas, inténtalo, pruébalo y vas a ver que te va a servir. Pues Dios te pague, César, por acompañarnos este día. La verdad estuvo muy amena la entrevista. Como te comentaba, he aprendido muchas cosas. Algunas cosas ya las había leído, las había visto en algunos videos o conferencias. Te agradezco mucho, te felicito, de verdad. Pues que Dios te siga bendiciendo en tus demás proyectos. Y la verdad que sí, yo he visto un enorme cambio en ti, por eso te invité al programa para que nos hablaras primeramente de ese cambio que ha habido en ti y del crecimiento que has tenido como persona y como profesional. Pues bueno, esto es todo, esto fue Carpool Business, el día de hoy me despido, soy Vani Daniel, espero que compartan nuestro contenido a mucha gente que le va a ayudar y también apoyamos a lo que son los talentos de nuestra comunidad. Pues nos vemos hasta la próxima, Dios los bendiga.